La ficción histórica. La ficción histórica es un tipo de relato realista que se construye en los límites de la ficción, a partir de la conjugación de dos elementos contradictorios, la fantasía y la historia. La ficción se puede confundir con la realidad, ya que a la hora de narrar se recrean condiciones históricas reales. Es por eso que el lector debe aceptar el pacto de lectura, según el cual el autor tiene la habilidad de inventar historias ficticias que ocurren en torno a un hecho histórico real. Como habíamos trabajado, el pacto de lectura es ese que nosotros aceptamos a la hora de leer una novela, por ejemplo, o cuando miramos una película. Aceptamos que no todo lo que se ve ahí o lo que se lee es real. Entonces eso se llamaría pacto de lectura. Pacto de lectura. El interlocutor cree, por el pacto de lectura, que aquello que cuenta el narrador es o puede ser verdad, sin importar el género al que pertenezca la historia, ya sea que se trate de una ficción histórica, un relato policial, fantástico, de terror o de ciencia ficción. La literatura nos invita a creer en esos mundos posibles, aceptando el engaño al que nos enfrenta el autor. Por ejemplo, cuando jugamos a los superhéroes, aventureros, entre otros personajes, estamos sumergidos en la ficción, hasta que el juego termina y volvemos a la realidad, y los personajes quedan suspendidos hasta que nuevamente decidimos sumergirnos en la ficción. Literatura realista hace referencia a todos aquellos relatos que reconstruyen hechos verosímiles para el lector, en un espacio y tiempo reconocibles. Es decir, son hechos que podrían suceder en la realidad. Ficción y realidad. El autor recrea un episodio histórico y sus participantes, pero crea o inventa pequeñas escenas cotidianas que se ven afectadas por ese contexto histórico. El autor no pretende contar hechos reales, sino utilizar un hecho histórico real, como por ejemplo la Guerra de Malvinas, para la invención literaria. Autor y narrador. El narrador es la voz ficcional que cuenta los hechos y debe distinguirse del autor, es decir, de la persona real que escribe el relato. Ejemplo, en el cuento No dejes que una bomba dañe el clavel de la bandeja, el autor es Esteban Valentino, quien recopiló y redactó. Sin embargo, el narrador aparece en tercera persona omnisciente, ya que se encarga de relatar los hechos que le sucedieron a Emilio en aquel baile con Mercedes y sus amigos, además de lo que sucedió en la trinchera. Afuera de la trinchera, la llanura de Grouse Green era el mejor simulacro de la peor pesadilla de cualquier ser humano. Ese es un ejemplo de la tercera persona. Focalización, perspectiva del narrador. Focalización 0. Omnisciente. Puede contar de manera amplia lo que sucede. El narrador puede adoptar la voz de un personaje en particular, ya sea el protagonista de la historia o un testigo de los hechos. Focalización interna, primera persona protagonista o testigo en segunda persona. En este caso el conocimiento de los hechos es limitado, ya que solo puede contar aquellos acontecimientos de los que forma parte y desconoce los pensamientos de los demás personajes. Focalización externa, cuasi omnisciente o narrador cámara. Conoce todos los sucesos, pero su conocimiento se limita a aquellas situaciones que puede observar y describir. No puede acceder a la interioridad ni a la psicología de los personajes como sí lo hace el narrador omnisciente. Voces en la narración. Estilo directo. Durante la narración hay veces en que se suspende la voz del narrador y aparecen las voces de los personajes, ya sea mediante intervenciones identificadas con una raya de diálogo o puestas entre comillas. Por ejemplo, bueno, bailemos, contestó Emilio. Ustedes van a darse cuenta que es un estilo directo porque va a aparecer el diálogo o las comillas. En el estilo indirecto, cuando el narrador utiliza sus palabras para describir una situación comunicativa. Por ejemplo, Emilio se preguntaba si ella sabría que estaba pensando en ella. Se van a dar cuenta que es un estilo indirecto porque no hay raya de diálogo o comillas y el personaje se pregunta o piensa.
En el estilo indirecto libre, cuando las voces del narrador y el personaje se funden, es decir, como que no nos damos cuenta si está hablando el narrador o el personaje. Es difícil de darnos cuenta. Carece de marcas, es decir, no va a aparecer el guión de diálogo o las comillas que identifiquen el cambio de la voz. El lector debe identificar en qué momento se produce ese quiebre. Por ejemplo, para que Mercedes Padierna repitiera para siempre que esos fusiles podían ser el fin del mundo, pero que no lo serán, amor, no lo serán, porque una vez cuando tenías 15 recién cumplidos, estiraste el brazo y sacaste un clavel de una bandeja para dármelo.